Muchas gracias, señora Mann. Turno de palabras. ¿Quién quiere intervenir? Señor Silva. Sí, buenos días. También, como el resto de mis compañeros, mi más sentido pésame, María Luisa. Señora Mann, creo que usted y yo hemos tenido mala suerte en el punto del orden del día donde nos ha tocado. Porque después de la moción del Grupo Popular y de la intervención del señor Olea, que como decía ayer el portavoz del PNV, es para seguir haciendo amigos, que luego, cuando digo estas cosas, el señor alcalde se enfada conmigo y me regaña. A ver si también regaña a su compañero, porque vaya intervención, ¿no? Pero en fin, yo creo que lo que tenemos que hacer es aterrizar a las cosas de la ciudad, que es lo que importa y de los ciudadanos de Benalmádena, y bueno, y relajar un poquito el ambiente, porque después viene otra moción como la anterior, vamos. Así que hoy el tema va a ser tenso. A ver, meter una moción constructiva en medio de estas dos, por eso digo que tenemos mala suerte. Usted que la presenta, yo que tengo que decirle que sí, que la vamos a apoyar. ¿Y por qué la vamos a apoyar? Pues, aunque tengamos todas las diferencias ideológicas que podemos tener, los diferentes puntos de vista y concepción de lo que es la Unión Europea, lo que son las subvenciones, etcétera, etcétera, pero consideramos que en este caso y en este momento es una moción que es oportuna y conveniente, ¿no? Necesaria, diría yo. Efectivamente, para evitar que se produzcan, como se han producido y se siguen produciendo, pues bueno, ciertos desajustes, cierta desinformación, ciertas afirmaciones que no responden a la realidad, etcétera, etcétera. Y eso conlleva errores del equipo de gobierno y a lo mejor también de la oposición. Y es bueno para Benalmádena y para todos los ciudadanos que proyectos que, como ha dicho también el señor Amán, duran más de 4 años, pues bueno, que tengan un cierto consenso, ¿no? Y cuando estamos hablando además de fondos europeos que significan una financiación, digamos, añadida a lo que son los recursos municipales, creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, serios, etcétera, etcétera, en la administración de estos fondos y que no se pierda ninguno. Que de hecho alguno se ha perdido, precisamente por lo que estamos intentando evitar. Este ayuntamiento ya ha dejado de percibir algunos fondos europeos por este tipo de cosas. Lo deberían de saber también los ciudadanos, ¿no? Y quiénes son de alguna manera los responsables. Pero bueno, lo que sí discrepo es, o discrepamos, a mí por lo menos no me salen las cuentas, señora Mann, es en las cifras que ha dado. 94.000 millones para los próximos años no me salen las cifras, porque en total lo que son los fondos estructurales para el periodo 2027 o 21-27 son aproximadamente 36.000 millones. Yo creo que ha barajado la cifra del fondo de recuperación, lo que queda por recibir. El fondo de recuperación, todo el mundo lo sabemos ya, eran 140.000 millones aproximadamente, que se repartían 70.000 también aproximadamente en subvenciones y los otros 70 aproximadamente en préstamos a devolver a futuro antes del 31 de diciembre del 2058. Entonces, si sumamos los 70 que restan más los 36, pues sale un poquito más, ¿no? Por eso digo que no me cuadra muy bien las cifras, no sé si ha hecho esa suma. Como digo, los fondos europeos, lo que nos viene sobre todo es el periodo de programación 21-27 y son unos fondos muy interesantes, como lo han sido los anteriores o como lo está haciendo el Fondo de Recuperación, ¿no? Que está incidiendo en una serie de sectores a los que está beneficiando de la economía, que se espera que pueda incidir aproximadamente en un crecimiento del PIB de un 2% en los próximos años
y que está beneficiando no solamente a las empresas, sino también a las grandes empresas, a las pequeñas y a los ciudadanos. El ciudadano, y esto creo yo que es conveniente que se sepa, el ciudadano de a pie, normal y corriente, como podemos ser nosotros cuando estamos en nuestra casa, tenemos la opción de recibir algún tipo de subvención precisamente del Fondo de Recuperación, dependiendo de lo que hagamos. Pero, por ejemplo, para cambiar una ventana, pues a lo mejor podemos tener una subvención del Fondo de Recuperación. Fijaros qué cosa más sencilla, ¿no? O más pequeñita, pero que puede llegar hasta eso. Como digo, los fondos estructurales del periodo 21-27 tienen un enfoque más adaptado a lo que es el desarrollo regional que los anteriores, incluso. Evidentemente, van en función de los 3 niveles de desarrollo que tienen las distintas comunidades autónomas. Las menos desarrolladas, las en transición, y las más desarrolladas, ¿no? Que van de acuerdo a la media del PIB de cada una de las comunidades. El acuerdo de asociación de España para el 21-27, para la recepción de esos 36.000 millones de euros, pues bueno, que se reparten en los distintos fondos, el FEDER, el Fondo Social, el Fondo Europeo Marítimo y el Fondo de Transición Justa, que vienen a ser todo este paquete, este importe de financiación de 36.000 millones, un acuerdo que es complementario a lo que explicaba antes, a lo del Fondo de Transición. Están en la misma línea, están alineados. Creo que esto es importante también saberlo. No son cosas distintas, hay una continuidad y se apoyan una serie de políticas y una serie de sectores que son los que Europa considera interesantes o estratégicos a desarrollar. No me quiero extender mucho porque tampoco es el momento, pero decir que van a 5 grandes áreas y que me voy a detener solamente, y lo voy a leer tal cual, el objetivo, el número 5, el último, que contempla la financiación europea para actuaciones de desarrollo urbano y no urbano, a través del diseño de programas de inversión integrada que se sitúe por encima de los 2.100 millones. Yo creo que este es, como ayuntamiento, el que más nos interesa y evidentemente es donde hay que presentar proyectos. Proyectos que deberían de estar ya preparados o preparándose, porque evidentemente las convocatorias son próximas y se corre el riesgo de perderlas. Yo entiendo que es una moción, como digo, constructiva y que en ese sentido nosotros la apoyamos. Nosotros ofrecemos mano tendida, ya lo hemos dicho en otras intervenciones, al equipo de gobierno sobre estos temas. Porque los proyectos trascienden, como ha dicho también el portavoz del Grupo Vox, trascienden a la corporación actual. Ya le dije en alguna ocasión al Grupo Popular, al señor alcalde, cuando estaba en la oposición, que cuidado con lo que se hacía y se decía, porque la EDUSI posiblemente le tocase a él, si ganaba las elecciones, tener que justificarla. Evidentemente, así ha sido. Ahora veremos, ahora vendrán los problemas a los que tendrá que hacer frente, por no haber querido comprender, apoyar o ayudar en aquel entonces. Por otro lado, también es cierto que no solamente hay proyectos de fondos europeos en los que tendría que haber consenso. Hay otros temas que son estrictamente locales, municipales, que no están financiados por fondos europeos y etcétera, proyectos que desarrollan el ayuntamiento que también deberían de tener un consenso. Voy a poner un ejemplo muy pequeñito, muy tonto a lo mejor, pero para mí es revelador, es importante, ¿no?, lo que digo. La ampliación del cementerio de Arroyo de la Miel, de la que no han dicho ustedes nada. Yo creo que han criticado todos los proyectos nuestros menos ese. No sé por qué. No sé si es que le da yuyu a los muertos. Pero esa obra se está terminando sin pena ni gloria, no ha habido ningún problema y viene a solucionar precisamente un problema grave que tiene este municipio, o por lo menos que tiene el núcleo de Arroyo de la Miel. No solamente el déficit que había de nichos,
que no teníamos apenas, con lo cual ya eso en sí es un problema, sino que puede venir a resolver otros problemas que también tienen el núcleo de Arroyo de la Miel. Pues ese tipo de cosas se podrían consensuar, se podrían ver y se podrían. Por ejemplo, y digo lo del cementerio de Arroyo de la Miel porque también es un ejemplo de colaboración entre administraciones. O más que entre administraciones, entre personas que son responsables dentro de esas administraciones. No hubiésemos sacado la obra del cementerio, de ampliación del cementerio de Arroyo de la Miel, sin el apoyo de la Junta que nos tenía que aprobar el proyecto. Y si no es de la Junta, como digo, también de personas, como en este caso fue Enrique Moya, que nunca le ha agradecido públicamente la ayuda que nos ha hecho ahí en el tema ese, y gracias a él pudimos sacar adelante el proyecto. Ese tipo de cosas yo creo que se deben de hacer, que se deben de mantener, que se deben de procurar y que debería de ser, digamos, lo normal en el día a día. Cosa que no ocurre, pero que sería conveniente. Por eso apoyamos en ese sentido la moción que ha presentado el portavoz del grupo Vox. Y nada más. Muchas gracias, señor Silva. Señora Peralta. Hola, buenos días a todos. En referencia a la moción que ha presentado el señor Amán, primero quiero decir que la próxima convocatoria de EDUSI o de fondos europeos, porque no sabemos si se van a llamar EDUSI, todavía no ha salido, ni sabemos la cantidad que van a asignar a la convocatoria, con lo cual veo un poco precipitado la creación de esa comisión que nos pide. De hecho, creo que sería más acertado, o pensamos que sería más acertado llamarlo una mesa de trabajo más que comisión. Y sin embargo, contamos con ella, contamos con una mesa de trabajo dentro de la agenda urbana, porque lo que sí sabemos de la próxima convocatoria que va a salir, se prevé en noviembre, aún no está la fecha definida, es que se va a tener muy en cuenta la agenda urbana. La verdad es que somos un ayuntamiento muy afortunado, el Ayuntamiento de Benalmádena, porque se ha hecho un trabajo muy bien hecho por el gobierno saliente de tener una agenda urbana hecha, que va a ser muy valorado en la próxima convocatoria. De hecho, el punto que más se comenta que se va a valorar, y estamos ahora mismo en darle vida a esa agenda urbana, y como bien sabéis tiene mucha parte de participación ciudadana. En la parte de participación ciudadana hemos informado a la consultora que lleva la agenda urbana de todos los contactos de los partidos políticos de Benalmádena. Están representados para que os vayan llamando. Han empezado dentro de los órganos internos, hay informantes clave internos y externos en el municipio, y os irán llamando en el próximo mes para tener reuniones o mandarán un cuestionario sobre información, y se crearán mesas de trabajo dentro de la agenda urbana. Eso está previsto, porque como bien he dicho, hay que tenerla viva como requisito indispensable para la convocatoria que vaya a salir en noviembre. Entonces, volviendo a la mesa de participación, eso lo tenemos previsto. Si se cambiara la moción a mesas de participación, estamos totalmente de acuerdo en que sea algo participativo y tener en cuenta vuestra opinión, porque es importante, como ya habéis dicho, que los proyectos pasan de una legislatura y es muy difícil muchas veces tener toda la información y poder llevarlo a cabo para su finalización, y sobre todo, como ha dicho el señor Silva, la parte de la justificación. Sobre lo que ha comentado el señor Silva, de que están muy desinformados, aquí yo pienso que estamos muy desinformados sobre todos los temas de EDUSI. Y pienso que los más desinformados somos los del gobierno actual, que el gobierno saliente serán las personas más informadas sobre los EDUSI, que son los más conocedores del tema, ¿no?, cuando ha reclamado información. Y
y eso quería aportar, que si se cambiara el concepto de mesa participativa, pues nosotros estaríamos de acuerdo. Si se pudiera cambiar por comisión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Peralta. Para cerrar este primer turno, señor Amán. Bueno, María Luisa, perdóname, yo pensaba hacerlo a título personal y apartado, pero bueno, como todo el mundo lo está haciendo públicamente nosotros te acompañamos en el sentimiento por la pérdida. Bueno, quiero agradecer al Partido Socialista bueno, que nos hayamos despojado de nuestras ideologías y que en un tema que puede ser perfectamente aceptado por todos, pues nos vayan a votar a favor de esta moción. Y que ellos, que han sido gobierno y que han visto los errores que ha podido cometerse, pues estén dispuestos a enmendar esos errores en el futuro. Respecto a que la convocatoria no ha salido y que por eso, bueno, todavía podemos esperar, etcétera, el tema de la comisión, bueno, los presupuestos todavía no se han aprobado, pero antes de los presupuestos hay que hacer unos proyectos, hay que ver en qué se va a gastar el dinero, hay que hacer un estudio y luego se aprueban los presupuestos y luego se ejecutan los presupuestos y luego se certifican y luego. Entonces, claro, nosotros lo que pretendemos es que desde el comienzo, desde que se esté planteando qué fondos se van a pedir, qué esfuerzo fiscal se va a pedir, o sea, qué esfuerzo que va a representar en esos fondos en las cuentas públicas, qué esfuerzo se va a pedir al ayuntamiento para llevar a cabo los planes, qué planes se van a llevar a cabo, su utilidad, su necesidad, su conveniencia. Es decir, desde el principio nosotros estamos presentes como oposición, dado que es posible, Dios quiera, que el Vox, por ejemplo, gane las siguientes elecciones. Entonces, pues yo no querré estar en la situación en la que ustedes están encontrando ahora, porque ustedes mismos lo reconocen. Es que nosotros nos hemos encontrado aquí un manojo de papeles y no sabemos cómo comérnoslo. Bueno, pues para evitar eso, vamos a hacer las cosas bien desde el principio. Es decir, empecemos con el planteamiento. Hablan ustedes de que el planteamiento se puede realizar a través de la agenda urbana de Benalmádena. Bueno, nosotros tenemos un problema con la agenda urbana, y ya lo saben ustedes. Y el señor Centella lo conoce perfectamente. Claro, ustedes dicen, bueno, vamos a hablarlo dentro de la agenda urbana. Me parece muy bien. Yo estaré encantado de acudir a donde me digan para hablar y para exponer cuáles son nuestros pensamientos al respecto. Pero aquí también se está hablando de dinero, no solo de una visión así estratégica o idearia de lo que va a pasar en el municipio, sino de qué dinero se va a pedir, cuánto dinero se va a pedir, dónde se va a gastar, y eso aquí se suele hacer en comisiones. Vamos, que yo sepa. Y creo que en vista de que llevamos 5 años bueno, aprendiendo, porque realmente son los primeros fondos europeos que este ayuntamiento recibe, pues creo que una de las cosas que se ha podido aprender es que la transferencia de información debe ser mucho más fluida y más enmarcada y estipulada para que nadie tenga bueno, en el gobierno pues tenga la peregrina idea de que, bueno, pues como esto no me ha salido, a lo mejor esto o aquello y tal, y empiezan a cambiar proyectos y empiezan a cambiar la estrategia a medio camino, como ha sucedido, por ejemplo, con los fondos EDUSI, que por una demanda popular se iban a gastar el dinero en un sitio y ahora luego no se ha gastado en ese sitio. Y ahora... Entonces, vamos a plantearlo bien desde el principio. Y plantearlo bien desde el principio es tener una comisión. Ahora bien, la comisión no se abre de la noche a la mañana. Los secretarios y demás funcionarios de alto nivel les dirán que, bueno, se necesita un montón de papeleo y un montón de burocracia para llevar adelante una comisión. Muy bien. Como los fondos europeos llegan en noviembre, en diciembre, tal vez en enero, pero va a llegar en los próximos meses, empecemos a plantearla. Porque habrá que estipular un montón de cosas y habrá que estipular tiempos y momentos de reunión, etcétera, etcétera. Es decir, y en el tiempo en el que estamos nosotros discutiendo cómo vamos a organizar esa comisión, pues yo estoy de acuerdo en empezar con unas mesas de trabajo entre los partidos políticos representados aquí. Porque nosotros
somos asociaciones, sí. El Vox es una asociación política y como tal tiene... Pero también somos representantes. Y como representantes estamos aquí y no están los vecinos en estos sillones. Entonces, sí, las mesas de trabajo de la agenda urbana son participativas para todos los vecinos, pero nosotros como representantes tenemos que tener más información y tener una información más directa y más clara. Aunque solo sea porque es que luego al final nosotros vamos a tener que, como ustedes, comerse lo que les llegue. Entonces, eso es lo que nosotros pedimos, que empiece desde ahora esas mesas. Que empiezan como una mesa de partidos políticos y que termina en una comisión, perfecto, yo no tengo ningún problema. Pero que la comisión es necesaria, sin lugar a dudas. Y nada más, muchas gracias por haberme atendido y por sus propuestas. Muchas gracias, señor Armand. ¿Queréis un segundo turno de palabra? Señor Silva. Sí, un par de cositas. Hombre, un montón de papeles. No me utiliza esa expresión porque es que me entran ganas de decir lo que hemos dicho, ¿no? Yo creo que hemos dejado mucho más, infinitamente más, que un montón de papeles. Hemos dejado proyectos hechos, realizándose y planificados a futuro. Y no solamente de la EDUSI, sino de muchas cosas que ya irán saliendo en este pleno, poco a poco, a lo largo del tiempo. No se trata solamente de EDUSI o de este momento. La falta de información, yo no he dicho que tengamos falta de información en este caso, en otros pues puede ser. En este caso no he dicho eso. He dicho que puede haber falta de información cuando pasamos de, o por lo menos he intentado decir eso, igual no lo he conseguido, cuando se pasa a lo mejor de una corporación a otra. Bien es cierto que en este caso, si lo hay, en el nuevo equipo de gobierno, no creo que sea culpa nuestra. Nosotros explicamos un poquito y dijimos que cualquier duda, cualquier pregunta que tuviesen, que estábamos dispuestos a contestarla, a explicar, a reunirnos o a lo que fuese. El señor alcalde y yo estaba presente en esa conversación. El señor alcalde anterior, digo, y el actual también. Así que lo que sí tengo que decir que a día de hoy a mí no me ha llamado nadie. No sé si a mis compañeros le ha llamado alguien para preguntarle algo. No nos han consultado. Ningún concejal que yo sepa del equipo de gobierno no nos ha consultado nada, ni nos ha preguntado nada. Pues, hombre, donde no te llaman no vas a ir a meter la nariz, ¿no? Y decirle, oye, tienes que hacer esto y tal y cual, porque encima parece que es que tú quieres seguir gobernando y que estamos cabreados porque hemos perdido las elecciones, como dice muchas veces el equipo de gobierno, ¿no? Miembros del equipo de gobierno, incluso el señor alcalde. No se enfade, todavía no me estoy mintiendo demasiado. Mezclar la agenda urbana con lo que son el resto de fondos, pues no me parece. No porque al señor Amar no le guste la agenda urbana, sino porque es que creo que el tema de los fondos es mucho más amplio que lo del tema de la agenda. Y la agenda tiene otras connotaciones que no tiene. En fin, no sé. Lo suyo es comisión. Y voy a explicar por qué. Es comisión porque hay temas que no deberían de traerse directamente, así, en bruto, al pleno, para estar aquí, como hemos estado con la moción anterior, un montón de tiempo, discutiendo para nada. Y porque eso además evita precisamente, o es un obstáculo para llegar a un consenso, a un acuerdo. Los acuerdos yo creo que hay que forjarlos, como mínimo en eso, en las comisiones, o el grupo de trabajo, lo que sea, pero en este caso, dada la importancia de los temas y por darle un mínimo de seriedad, que es lo que deben de tener, porque los fondos europeos yo creo que son las cosas de comer, y con las cosas de comer no se juega, y no deberíamos de jugar ninguno, ¿no? En fin, yo apostaría y seguiría apostando por el tema de la comisión, como ha dicho el señor Armand. Y, bueno, tienen la oportunidad. Es
como digo, es una moción constructiva y nuestra postura en este momento es constructiva. Ya se lo hemos dicho en varias ocasiones. Ahora, no esperen que siempre, que eternamente, la posición nuestra va a ser la misma, de estar a lo que ustedes digan. Puede que llegue un momento, a lo largo de la legislatura, que la oferta, bueno, haya caducado, ¿no? Así que aprovechen la oportunidad. Gracias, señor Silva. Señora Peralta. Bueno, la verdad es que yo he sacado a relucir la agenda urbana porque era uno de los requisitos imprescindibles para la próxima convocatoria, no porque le gustara más o menos al señor Amán, pero ciertamente es uno de los requisitos indispensables. Sobre lo que habéis dicho, nosotros pensamos que los fondos europeos son muy importantes para Benalmádena y como son muy importantes para Benalmádena y desgraciadamente no terminan en una legislatura, pensamos que si hay que construir, queremos construir todos juntos y si la comisión es lo más acertado, pues estaremos de acuerdo con la comisión. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señora Peralta. Y ya terminando, pues, efectivamente, vamos a apoyar lo que es la moción, porque bueno, dice comisión o mesa de trabajo. Nosotros hemos querido especificar un poco una cosa u otra, pero bueno, dentro de ese juego que te da, ella sí, efectivamente, señora Amán, le comentamos que no estamos anticipando, pero bueno, que sepa que con este paso nosotros queremos tender la mano en todo sentido. Y a mí me ha faltado algo del señor Silva, que yo creí que iba a dar explicaciones de lo que ustedes habían dejado de fondos EDUSI, cómo lo habían hecho, por qué habían certificado solamente 400.000 euros en 4 años y medio. Yo creía que ustedes, en ese sentido, iban a dar una explicación. Y bueno, me alegra que esté a favor de esta comisión o mesa de trabajo, cosa que ustedes no han hecho. Es decir, usted ahora se desdice a lo que no ha hecho. Pero bueno, vemos bien que rectifique, que ya es hora. Por lo mismo tenían que estar en la oposición para rectificar. Y bueno, yo sé que usted me tiene mucho cariño, señor Silva, me lo está demostrando día a día. Mi nombre está en su vocabulario diario y bueno, yo se lo agradezco. Pero bueno, yo creo que los vecinos y vecinas son sabios. Los vecinos y vecinas han visto 4 años y medio de gestión de los EDUSI por parte de vuestro gobierno. Unos fondos de EDUSI, señor Silva, que usted ha estado ahí en primera línea y que jamás ha dicho el porqué que en 4 años y medio haya certificado solamente 400.000 euros de los 12 millones y medio. Y ahora dice problemas nosotros, sí. Nosotros estamos recibiendo todos aquellos problemas que ustedes habéis generado. Decirle a los vecinos de Avenida Lai esos problemas que habéis generado con la obra, que yo los he recibido. Decirle a los vecinos de calle Boulevard, que lo he recibido arriba, que no sabían nada de la obra, de los proyectos de EDUSI de calle Boulevard. Yo lo estoy recibiendo, es mi responsabilidad, efectivamente, pero ustedes han dejado, y perdónenme la expresión, un majao tremendo, pero fruto de esa irresponsabilidad en 4 años y medio. Ustedes quieren ahora que nosotros en 6 meses solventemos lo que ustedes han dejado. Sí, haga gestos, gesticule, dele usted explicaciones a los vecinos y vecinas de esa gestión, por decirlo de alguna manera, que ustedes han hecho al frente de los fondos de EDUSI. Pero nosotros no eludimos responsabilidades. Nosotros estamos ahí dando la cara, escuchando a los vecinos e intentando salvar estos fondos de EDUSI que desde un principio están mal planteados. Han hecho parche sobre parche porque inicialmente iba a Avenida Antonio Machado, después Avenida Antonio Machado lo pusieron a Avenida Lai, es decir, quitamos pivotes, ponemos rotondas, quitamos rotondas, distrayendo y mareando, en este caso, lo que es la perdiz. Pero bueno, eso ha sido su gestión, por eso se encuentran ustedes ahora mismo donde están. Y bueno, ya dicho lo cual, voy a pasar a lo que es la votación de este punto. Perdone, señor alcalde, cuestión de orden. No. Cuestión de orden. Vale, sí. yo era el ponente. Vale, entonces perdón. creo que tengo derecho a cerrar. Sí. Gracias. ¿No? Sí. Vale. Pero ha habido 2 turnos de palabra y en el último yo no he hablado. Bueno, simplemente quiero agradecer la constructividad de todos los grupos políticos que hayan conseguido hacer un borrón y cuenta nueva ante la nueva situación que se plantea
y que piensen en los vecinos de Benalmádena antes de, bueno, pues de sus intereses partidistas y políticos, pues para dar leña al de enfrente. Les agradezco que apoyen la moción y, bueno, me congratula que Vox haya conseguido que todos voten a favor de su moción. Muchas gracias. Gracias, señor Armand. Perdone. Y ahora sí, procedemos a votación de esta moción. ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Ningún voto en contra. Sale adelante la propuesta, la moción. Ahora pasamos al punto número 6 de aprobación inicial del suplemento de crédito. Sometido el asunto a votación, es dictaminado en sentido favorable con los votos a favor del equipo de gobierno PP y la abstención del resto, PSOE, Vox e Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno acuerde la aprobación provisional del suplemento de crédito 3/2023 en los términos de la moción que ha quedado transcrita y que continúe con su correspondiente tramitación reglamentaria. Muchas gracias, señor Muriel. Señor alcalde, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues vamos a comentar un poco lo que es aquí el suplemento de crédito nuevo que se ha traído aquí hoy a pleno. Son 13,5 millones de euros que se ha elaborado coordinando todas las áreas del ayuntamiento, intentando completar las demandas más importantes, y hay que decir que son muchas las necesidades que todas las áreas están teniendo. Pero bueno, se ha intentado constringir lo máximo posible y por hacerlo lo más real posible, ¿no? Como bien sabe, el suplemento de crédito es una herramienta excepcional con la que cuentan actualmente todos los ayuntamientos, donde se puede utilizar en inversiones, pero también remarcar que sus limitaciones normativas hacen imposible ejecutarlas de forma efectiva, ¿eh? Por lo que quiero decir que todo ello, estas inversiones no se van a poder realizar todas en un ejercicio, pero sí queremos marcar una hoja de ruta para los próximos 4 años. Las normas, mientras que las normas no lo permitan, como ustedes bien saben, pues se han contemplado muchas, pero esto hay que renovarlo anualmente, pero principalmente lo que queremos marcar una hoja de ruta, como acabo de decir, y hemos contemplado en total una cantidad de prácticamente 13,5 millones de euros. Muchas gracias. Gracias, señor Muriel. ¿Algún turno de palabra, señor Centella? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Muriel, y no sé, que me corrija el interventor, pero todos los ayuntamientos no. Los ayuntamientos que tienen sus cuentas saneadas. Sí, creo que es así, ¿no? No todos. Hubo un momento, cuando nosotros heredamos al gobierno, que no pudimos hacer frente a este tipo de suplementos de crédito porque no estaban las cuentas saneadas. Ustedes lo pueden hacer porque se han encontrado las cuentas saneadas. Tenemos algunas dudas que nos gustaría que nos solventara en este debate. Primero, sobre la cantidad, porque esa cantidad y no otra, porque no una cantidad mayor. Venimos de otros suplementos de crédito con cantidades mayores. Hay proyectos que estaban, que ahora no están, no sabemos si es que los van a incorporar en los presupuestos, si tenemos dudas sobre todo eso. Antes había unos proyectos y ahora no están, hay otros nuevos. Alguna explicación sobre algunos de los proyectos, sobre alguna partida que no está muy concreta, como la redacción de proyectos. Dudas, ¿no? Aún con todas esas dudas, nosotros creemos que hay proyectos que son especialmente importantes para nuestra ciudad, especialmente y no solo, por ejemplo, la obra en los centros educativos, pero ya digo no solo, el Parque Habitar u otros que ya estaban contemplados con anterioridad, y se solventen o no se solventen esas dudas, no creemos que haya ninguna duda sobre nuestra apuesta sobre estos proyectos, y por lo tanto vamos a votar a favor. Señor Navas. Sí, bueno, me alegra que se reconozca que la agenda urbana es algo bueno para Benalmádena y que gracias a esa agenda urbana o a la EDUSI y muchos de los proyectos que vienen en esa EDUSI, pues podremos seguir accediendo a fondos europeos. Eso es lo que ha dicho el compañero antes, y además cada vez te lo exigen como un requisito prioritario: tener agenda urbana, tener carriles bici, algo que ustedes han cuestionado en alguna ocasión, tener carriles bus, tener zonas de bajas emisiones. Todo ello suma puntos para cuando te presentes a fondos europeos, pues tener la capacidad o los puntos suficientes para acceder a esa financiación. Y como bien ha dicho la concejala Peralta, a la que suscribo todas las palabras, pues tenemos que trabajar conjuntamente, porque al final nos están imponiendo modelos de ciudades que significan reducir la huella de carbono, mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Y al igual que ocurrió con la ley antitabaco, a veces tiene que ser una imposición, de lo contrario seguiríamos fumando en restaurantes, en cafeterías, en parques. Tuvo que ser a raíz de una ley
cuando la gente se concienció que tenía que dejar de fumar. Y esto es algo parecido, se van creando modelos de ciudades donde tenemos que ir poniendo en marcha ese tipo de ciudad sostenible, que es donde se reduce la huella de carbono, donde se apuesta por otro tipo de movilidad, y a partir de ahí, pues en siguientes convocatorias vas a tener muchos más recursos económicos de los que tiene la primera. Nosotros no tonteamos con la DUSI, lo teníamos muy claro desde el principio, pero tuvimos una oposición muy desleal, que nos hizo la vida imposible para que proyectos que eran buenos para la ciudad pues se quedasen guardados en un cajón. Y al final tuvimos que dar marcha atrás. Y ahora me dicen ustedes, pues poco más o menos, que es cierto, nosotros tenemos más información que ustedes respecto a la DUSI. Tan cierto como que en este pleno, en el mes de agosto, le propusimos una moción de mano tendida que ustedes rechazaron. Ustedes se ven autosuficientes para sacar adelante la DUSI. No necesitan ni del conocimiento ni de la experiencia de los que hemos estado trabajando para sacar adelante la DUSI. Entonces, está muy bien eso de los titulares, de, oye, queremos una ciudad para todos, porque son proyectos, pero la realidad es que luego no lo practican, ¿no? Y quizás no lo practican porque lo que querían era tener, pues como se dice en boxeo, ¿no? Un saco de boxeo, ¿no? En este caso somos nosotros la oposición para decir lo mal que lo hemos hecho, ¿no? Y prefieren desechar esa mano perdida, esa mano tendida y ese conocimiento, pues para tener a quien golpear, en este caso a la oposición, que es algo parecido a lo que ocurre con este suplemento de crédito, señor Muriel. Usted le dijo al señor alcalde que eso de 100 millones de euros de arqueo de caja que era falso, que los recursos estaban todos comprometidos, que habíamos engañado, y traen aquí hoy un suplemento de 13 millones de euros. Digo yo que no estarían todos comprometidos cuando puede traer aquí esta cantidad, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, y quiero que entienda, es, cuando nosotros llegamos en el año 2015, no podíamos poner en marcha ningún suplemento de crédito, ni podíamos cambiar los bancos, aunque estuvieran bien con motivo de la feria de Benalmádena Pueblo, porque ni había en los almacenes material y lo que había es una deuda de 124 millones de euros. Hoy, gracias a Dios, se pueden cambiar los bancos porque se han encontrado unos almacenes llenos de materiales y se puede llevar adelante un suplemento de crédito porque existe recurso económico y porque las arcas están saneadas. Y nosotros no pedimos que nos den las gracias por ello, lo que pedimos es que no mientan, que no nos utilicen como saco de boxeo, que digan la verdad. Ojalá me hubiera encontrado yo el ayuntamiento que ustedes han encontrado. Y eso es lo que pido, honestidad nada más. Es lo único que pedimos. En cuanto a si vamos a apoyar o no este suplemento de crédito, pues mire usted, creo que lo coherente ahora mismo es que nos abstengamos. Y le voy a explicar por qué. Son sus inversiones. Ustedes gobiernan y merecen el beneficio de la duda. Yo haría otras inversiones que creo que también son importantes para la ciudad. Pero aquí hay un aspecto discrecional que les corresponde a ustedes y por tal motivo nosotros nos vamos a abstener. Sí, hay puntos que pondría encima de la mesa para los cuales no estoy de acuerdo. Para empezar, la forma en que se llevó a la comisión. Yo he tenido que vivir en este pleno cómo se nos acuchillaba aquí en pleno prácticamente porque faltaba una coma en un informe, porque faltaba un informe sectorial o porque lo habíamos traído 2 días antes del pleno. Y ahora me traen ustedes simplemente un informe de intervención a la comisión, no trajeron más nada, ni una memoria del concejal, simplemente, y además el punto ni siquiera era aprobar un suplemento de crédito, el punto era informe o dar cuenta del informe de intervención. Pues nosotros venimos aquí a que se nos diera cuenta del informe de intervención. Luego se nos dijo que no, que en realidad lo que se quería traer era una moción con un suplemento de crédito para aprobar en pleno. Bueno, no nos parecen las mejores formas, ustedes como nosotros se equivocan, y yo no le voy a reprochar que lo hayan hecho a conciencia, como ustedes decían, que es que había un descontrol enorme, que no estábamos pendientes de las cosas, pero sí quiero evidenciar que todos nos equivocamos, ¿vale? Y luego, echo en falta también la concreción. Nos encontramos en este suplemento de crédito una partida de 3 millones de euros para otros proyectos. A ustedes, a nosotros ustedes nos decían que detallásemos bien los proyectos que llevábamos en esos suplementos de crédito. Y ahora meten 3 millones de euros ahí que no sabemos, que lo mismo que digo yo, para poner más banderolas o lo mismo es para hacer más jardines que puede ser para construir un aeropuerto. Como no lo sabemos, es difícil que nos podamos sumar a este tipo de suplementos. Y luego, por otro lado, notamos que hay insuficiencia de crédito en algunas partidas. Creemos que algunas partidas no están lo suficientemente dotadas. Esto se lo digo a modo constructivo. No entendemos cómo nos podemos gastar 500.000 euros en remodelar un trocito de mediana y, sin embargo, solo 80.000 para toda la obra de calle Mercurio, que es una obra mucho más importante. Entonces,
entenderá que en esta ocasión no podemos apoyarle, pero no porque no estemos de acuerdo con las inversiones, sino porque son sus inversiones, le dejamos el beneficio de la duda y cuando pase un tiempo valoraremos si ha salido adelante este suplemento de crédito. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, señor Navas. Señor Muriel. Bueno, pues no sé, contestar todo conjuntamente, pero bueno, realmente deciros a los ambos partidos políticos que, bueno, las cuantías no las ponemos nosotros, las cuantías nos las dicen los técnicos, ¿no?, de cada área. Es decir, que no nos levantamos una mañana y decimos, venga, vamos a poner aquí 50.000 y aquí 200.000. Eso no va así. Evidentemente, el impulso económico nos lo recomiendan los técnicos municipales. Es decir, que esto no es a libre albedrío. Referente, yo creo que Víctor, tienes que leer un poquito lo que es el concepto completo, porque dice que falta el tema de la calle Mercurio, es dirección facultativa, 80.000 euros para la dirección facultativa, no para la obra. Aquí simplemente lo que se está llevando es para la dirección facultativa, es decir, la obra después se hará después. Decir que evidentemente aquí contemplamos muchas cosas de lo que es nuestro programa electoral, evidentemente para eso nos han votado y para eso estamos aquí y para intentar trabajar día a día y dejarnos la piel en ello hasta poder ejecutar todo. Evidentemente esto es imposible de ejecutarlo en un año, ustedes bien lo saben, pero bueno, que vamos a estar ahí para poder para trabajar y dar lo mejor de nosotros para poder llevar a cabo todas estas inversiones. Evidentemente, la cuantía, como le habían dicho, que no es un tema arbitrario, y la cuantía que no se ejecute después se puede modificar y evidentemente no la llevamos nosotros para nuestra casa. Es decir, que simplemente si un presupuesto es de 600.000 euros, se adjudica por 500.000, pues esos 100.000 euros restantes pues irán para otras inversiones. Realmente las inversiones atrasadas, pues algunas se van a llevar a cabo porque las consideramos que son positivas, muchas que estaban ya contempladas en suplementos anteriores, por lo tanto la hicieron el equipo anterior, pero contemplamos que son buenas para la ciudad y evidentemente las vamos a llevar. Otras no, porque no las consideramos que es una prioridad, y otras pues evidentemente las vamos a dejar ahí contablemente morir. Pero nada más, creo que no me he dejado ninguna pregunta más por ahí. Gracias. Muchas gracias, señor Muriel. ¿Queréis un segundo turno? Señor Navas. Sí, muchas gracias, señor Muriel. Le agradezco el tono. Simplemente quería tenderle la mano. Hemos vivido exactamente lo mismo que usted en suplementos que se dotaban y que luego quedaban desiertos porque había insuficiencia presupuestaria. Los precios están subiendo, la inflación es enorme y lo que trato de advertirle es que puede ocurrir como nos pasó con el plan de asfalto, que el señor Silva pueda atestiguarlo, como nos pasó con muchas de las obras que sacamos a licitar que quedaron desiertas porque los precios constantemente subían y luego cuesta mucho modificar este tipo de suplementos. Por eso le decía que, hombre, advertirle que es posible que quede desierta alguna partida por insuficiencia de crédito, sabiendo cómo está el mercado y cómo va subiendo la inflación. Y luego lo que me ha dicho y sigo sin entenderlo, me ha dicho de calle Mercurio en la dirección facultativa. Es que el anterior gobierno municipal, el cual presidí, sacó adelante un contrato marco de 4 millones de euros para proyectos, redacciones de proyectos básicos de ejecución y direcciones de obra. Por eso no entendemos si ese proyecto marco está en vigor y es donde realmente se están contratando las direcciones de obra, ¿qué sentido tiene meter una dirección de obra en este suplemento de crédito? Bueno, esa era la duda que tenía. Pero, insisto, son sus inversiones y nosotros vamos a abstenernos. Gracias, señor Navas. Señor Muriel, ¿quiere agregar algo al respecto o matizar algo al respecto? Nada, que bueno, simplemente, evidentemente, que lo que queremos todos es que se puedan ejecutar todas y esto es lo que he vuelto a decir, que evidentemente que comprendemos la inflación, se ha puesto un poquito más en todas las partidas y evidentemente todo esto siempre ha sido con el asesoramiento técnico municipal. Referente al acuerdo marco, el acuerdo marco existirá, pero la partida presupuestaria donde se financia tiene que también ponerse, por eso. Y también es verdad que quedó otro tema está todo detallado, es decir, está todo muy detallado y muy claro, exceptuando la redacción de proyectos, que se ha puesto una cuantía de 3 millones para diversas obras, es decir, evidentemente es una bolsa donde va a ser para la redacción de proyectos y ahí pues se va a ir tirando todos los proyectos de envergadura. La verdad que Benalmádena carece, desde hace muchos años, carece de grandes inversiones y sobre todo plurianuales, y creo que esto es una oportunidad, pero es verdad que es una herramienta
muy condicionada porque ustedes lo saben, porque tiene muchas limitaciones, pero sí es verdad que Benalmádena no puede dejar de tener esta oportunidad de hacer grandes inversiones, que es lo que el equipo de gobierno, con Juan Antonio Lara a la cabeza, va a llevar a cabo. Gracias. Muchas gracias, señor Muriel, ya queda claro, pero yo quería matizar, añadir, o que los vecinos sepan más o menos en torno a lo que va este suplemento de crédito. Va en material para limpieza, va en esa auditoría para las urbanizaciones, para que poco a poco podamos saber el estado de las urbanizaciones las cuales no se estaban anteriormente limpiando y ver cuál puede ser su costo a la hora de asumirlo por parte de este ayuntamiento. Va el Parque Sant'Angelo Norte, un parque tan necesario y fundamental en aquella zona. Va el Parque Inalbaitar en su cuarta fase. Va una red de agua regenerada, que en 2017-2018 ha habido sequía por parte del anterior gobierno, no se ha hecho absolutamente nada. Y aquí se contempla una cantidad también para tratar el tema de la sequía. Va la adquisición de cámaras de videovigilancia tan necesarias en nuestro municipio, la adquisición también de luminarias por 1 millón de euros. Y va a los colectores, va a zona deportiva en Sant'Angelo Norte, va a accesibilidad y eficiencia energética en lo que es el edificio ovoide tan importante, equipamiento deportivo, la sustitución de iluminarias para los pabellones y las salas polideportivas a LEDs. Es decir, va a montones de cuestiones las cuales son necesarias para nuestros vecinos. Esos 3 millones de euros, como bien ha dicho señor Muriel, 3 millones de euros para proyectos. Y cuando lleguen esas subvenciones, tener los proyectos ya realizados, señor Silva, usted no ha descubierto la pólvora, nosotros ya nos estamos anticipando. Más os hubiera gustado a ustedes en estos 8 años haber tenido esos proyectos, nosotros en tan solo 3 meses ya estamos dando las partidas para estos proyectos. Pero en fin, nosotros en hechos lo vamos a poner encima de la mesa. En hechos los vecinos y vecinos van a ver reflejado las políticas de este partido, un partido serio y sobre todo que va a cumplir con su palabra en estos 4 años. Pues dicho lo cual, sometemos a votación el presente punto del suplemento, aprobación inicial del suplemento de crédito, que tengo que hacer una salvedad, que en la comisión ponía aprobación provisional. Es decir, que ahí ha habido un fallo en la redacción, y al igual que hubo un fallo en la redacción en su momento por parte de aquí del secretario del auxiliar administrativo del ayuntamiento en la redacción de lo que fue el punto de la comisión. Entonces sometemos a votación la aprobación inicial del suplemento de crédito. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el punto 7º, de aprobación de la modificación de la plantilla y catálogo de puestos de trabajo, así como creación de plazas. Sobre el fondo del asunto y tras otra breve intervención de la delegada de personal, se dictamina favorablemente con los votos a favor del equipo de gobierno PP y la abstención del resto, PSOE, Vox e Izquierda Unida, sometiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la providencia de la Concejalía de Personal y Recursos Humanos para modificación del presupuesto 2023 y todos los documentos anexos transcritos anteriormente. Sí, señora Balbuena. Gracias, señor alcalde. Sé bien que conocéis todos la importancia de aprobar este punto, ya que es una oportunidad en beneficio de la estructura organizativa de nuestro ayuntamiento, por lo que paso a explicar. Con motivo del cumplimiento del objetivo previsto en la Ley 20-2021 del 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, no superando el 8% de las plazas de naturaleza estructurales existentes y conociendo las necesidades organizativas, estructurales y funcionales de los distintos servicios municipales, se va a proceder a modificaciones en la plantilla y catálogo de puestos de trabajo vigentes, sin que ello tenga repercusión económica. Y además, en base a la Ley 31/2022 del Presupuesto General del Estado para el año 2023, en lo que se refiere a esta tasa específica, se crearán un total de 20 plazas, teniendo en cuenta la necesidad de personal estructural, las contrataciones temporales existentes y la cobertura presupuestaria existente para 2023. Por lo que, de acuerdo con el instrumento de planificación plurianual y contando con los distintos informes remitidos por los distintos servicios municipales, se justifica la creación de las plazas propuestas y su inclusión en la oferta de empleo público 2023, dentro de la tasa específica que los presupuestos para 2023 recoge de forma novedosa para este cometido.
siendo una oportunidad única para nuestra Administración la creación de nuevas plazas en estructuras. Gracias. Gracias a usted, señora Balbuena. El turno de palabra. Señor Villazón. Sí, buenos días. María Luisa, lo siento mucho. Lo primero que quería saber es que cuando hablamos de los informes, en el expediente no está ni el informe del secretario ni del interventor. El del secretario por lo menos no está. Supongo que falta, pero no sé por qué no aparece. Pero yo los... El del secretario. ¿El informe final te refieres? Sí, el informe del secretario sobre la legalidad de lo que estamos haciendo. Bueno, tendría que consultarlo, claro. ¿Y por qué te digo eso? Te lo digo por una sencilla razón. Nosotros estamos de acuerdo, porque son más o menos las mismas que presentamos nosotros, con alguna variación que también entiendo, porque cada uno tiene su forma de entender lo que es más necesario o menos necesario. Pero eso te digo porque eso se llevó a una comisión el 11 de mayo del 2023 y textualmente dice que el señor Lara indica que ha pedido un informe al secretario para tener una mayor garantía jurídica. Incluso el interventor manifiesta que la oposición tiene derecho a pedir los informes que estime pertinentes. Si se tomara el acuerdo en la emisión de los informes aludidos, el mismo podría declararse nulo. Se dictaminó y a la semana, como no estaba el informe del secretario ni del interventor, se dejó en mesa. Estábamos todos de acuerdo en que habría que dejarlo en mesa y se dejó en mesa. Ahora viene por urgencia, no nos enteramos de la documentación la vemos después y en la documentación no está ninguno de esos informes. Entonces lo que me extraña es que 4 meses después no esté ninguno de los informes. Entonces yo lo único que pido es que si no están los informes, lógicamente primero quiero que conste en acta que el Partido Socialista pide esos informes y que si ahora 4 meses no están los informes y se dejó en mesa en su momento, entiendo que por coherencia hay que volver a dejarlo en mesa. Porque vamos a ver la garantía jurídica a la misma hora que hace 4 meses. Señora Balbuena. Sí, entiendo su duda. Yo entiendo, según hemos estado comprobando, que están todos los informes. Creo que, según me explican, el informe que faltaba era el Plan Plurianual de Recursos Humanos, que ya sí está. Ese sí está. Lo que no sé si aparece dentro del expediente. Bueno, pues quizás es que falta dentro del expediente. A lo mejor es que me he explicado yo mal. Vamos a ver. Esto no estaba claro de la legalidad o no legalidad. Entonces lo que se pidió fue un informe del secretario, que es el que tiene que decir si lo que estamos haciendo es legal jurídicamente o no es legal jurídicamente. Y eso fue lo que en aquella comisión discutimos y por eso lo dejamos en mesa. Entonces, ese informe yo no lo veo en el expediente y creo que no está. Vale, pues tendría que comprobarlo, la verdad. Eso es lo único que pido. Y lo único que pide es que hasta que no tengamos ese informe, que quede en mesa, nada más. Pero que estamos de acuerdo en que lo que hay que hacer y que creo que es necesario. Lo que hay que era discutible, por el mismo secretario discutía la legalidad o no legalidad del tema. ¿Me permitís, por favor? Pues, dada la duda que ha surgido, señor Villazón, en ese sentido, y dado que el informe supuestamente está, pero no se ha adherido o tiene esa duda, yo voy a solicitar que se quede en mesa este punto, ¿vale? Por congruencia y por coherencia. Eso es así. Entonces, señora Balbuena, vamos a dejar este punto en mesa, si no importa. Votamos que se quede en mesa este punto, ¿vale? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. Bueno, pasamos al 8º punto, moción del Grupo Municipal PSOE de Benalmádena para la convivencia. Señor Navas, sí. Gracias. Y vuelvo... Perdón, el dictamen. Vamos al dictamen primero. Sometido el asunto a votación y dictaminado en sentido favorable con los votos a favor del PSOE y la abstención del resto, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción en los términos transcritos. Ahora sí, señor Navas, gracias. Vale, bueno, igual que dijimos antes, traigo esta moción para hablar de un asunto de actualidad, que precisamente hubiera preferido no traerla, porque creo que es un asunto que excede al ámbito de Benalmádena, pero si queréis que hablemos de la actualidad, y lo habéis traído, pues mira, no seremos nosotros quienes digamos que no, ¿vale? Dicho lo cual, señor Lara, respecto al suplemento de crédito,
dice que lleva unas redes para el agua reciclada y tal, porque los demás no hemos hecho nada. Ese nada es demasiado grueso, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. Aquí durante 8 años se ha trabajado tanto o más de lo que están trabajando ustedes. Y si hoy en día tenemos agua garantizada al municipio es porque existe un anillo circular de abastecimiento. Creo que no es poco lo que se ha hecho para proteger los recursos hídricos de la ciudad y para garantizar los recursos hídricos de la ciudad a cada rincón de Benalmádena. Ahora no me lo cambien por unas redes que van a hacer, que estará muy bien cuando estén terminadas, pero las realidades son las que hicimos como Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida estando en el gobierno de Benalmádena. Y como vamos a hablar de la Constitución, que es como empieza esta moción, tengo que decir, por si ustedes no lo saben, que Alianza Popular, que es el partido matriz del que forma parte o del que nació el Partido Popular, pues no votó que sí a la Constitución, se partió en 3. Hubo diputados de Alianza Popular que votaron en contra de la Constitución, hubo alguno que votó a favor y hubo alguno que se abstuvo, ¿no? Por eso a veces sorprende esa defensa a ultranza de la Constitución cuando ustedes mismos votaron en contra. Pues bien, continúo con la moción. El preámbulo de la Constitución española recoge que el pueblo español manifiesta, entre otras, su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. Proteger a todos los pueblos, proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. Por tanto, la convivencia es un valor supremo de nuestro ordenamiento constitucional que ha de inspirar la acción de todas las formaciones políticas, en particular de aquellas que se dicen de Estado. Lamentablemente, hace mucho tiempo que el Partido Popular tiene conductas que no han ido precisamente en pro de la convivencia entre los españoles, utilizando el conflicto territorial, especialmente con Cataluña, como un arma política para intentar obtener mejores resultados en otros lugares de España. La victoria electoral del Partido Popular en 1996 fue jaleada al grito de Pujol, enano, habla castellano. Lo que años más tarde el propio Aznar definió como un poco jocoso. Semanas después, el entonces dirigente popular pasó a hablar catalán en la intimidad, tras la firma de los acuerdos del Majestic, que propiciaron el traspaso de copiosas competencias a la Generalitat de Cataluña. Para la derecha política y mediática, este era un pacto por la gobernabilidad, elogiado por tierra, mar y aire, algo inaudito si tenemos en cuenta que 3 años antes, cuando Felipe González llegaba a un acuerdo con Jordi Pujol para formar gobierno, esas mismas derechas le acusaban de humillarse y de comprometer los intereses de España para continuar en el poder. Se decía también que el pueblo español pagaría un alto precio para que González siguiera en el poder. ¿Les suena esta musiquilla? Prácticamente la que tenemos hoy día. Una de las competencias transferidas a la Generalitat como consecuencia del pacto del Majestic fue la de tráfico. Se hizo mediante una ley orgánica específica, puesto que esta competencia no estaba prevista en el Estatuto de Autonomía y supuso que la Guardia Civil dejara de ejercer esa función en Cataluña en favor de los Mossos de Escuadra. Con lo que hemos tenido que escuchar cuando se han transferido la misma competencia a la Comunidad Foral de Navarra, estando esta prevista en el Estatuto. Con el pacto del Majestic, además, se eliminaron los gobernadores civiles, se cedió el 30% del IRPF, se traspasó el INEM y las políticas activas de empleo, se modificó la ley de puertos para que la Generalitat nombre a los presidentes de los puertos de interés general y Cataluña aprobó una ley de normalización lingüística sin que el Partido Popular ni la derecha mediática rechistaran. Y a todo ello hay que añadir los indultos a 16 miembros de la banda terrorista Terra Iure, que concedió el gobierno de Aznar en 1996. Blanco y en botella. Si lo acuerda el PP, incluso mucho más, es responsabilidad y pacto de Estado. Si lo hace el PSOE, entonces España se rompe con tal de mantenerse en el poder. Durante la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el PP volvía a demostrar su irresponsabilidad y su doble vara de medir, mientras recurría ante el Tribunal Constitucional un sinfín de artículos del nuevo Estatuto catalán. Rajoy votaba a favor de artículos idénticos en otros estatutos, incluida la bilateralidad, por ejemplo. A su vez, Rajoy recogía firmas contra el Estatuto catalán para pedir un referéndum sobre el mismo en toda España con la siguiente pregunta. ¿Considera conveniente que España siga siendo una única nación en la que todos sus ciudadanos sean iguales en derechos y obligaciones, así como en el acceso a las prestaciones públicas?
Nuevamente se venía a decir que España se rompía y que no habría igualdad entre los españoles. 17 años después, la misma música, la misma letra, y España no se ha roto, incluso a pesar de los ataques contra la convivencia del Partido Popular. Aquella tensión a la que Rajoy sometió las relaciones de Cataluña y el conjunto de España están considerados como el inicio del proceso que tanta confrontación y división produjo entre catalanes y que sometió a tanta tensión territorial a nuestro país. Así, la diada del 11 de septiembre de 2012, con Mariano Rajoy en el gobierno, contó con la presencia de 1,5 millones de catalanes que pedían la independencia, según la Guardia Urbana de Barcelona. Pocos días después, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se reunían en la Moncloa sin que hubiera avance alguno, cerrándose toda opción al diálogo. La consecuencia fue el adelanto electoral en Cataluña el 25 de noviembre de 2012, con un claro enfoque plebiscitario. En el mismo debate de política general en el que Mas anunciaba la convocatoria electoral, los independentistas aprobaban una iniciativa en el Parlamento que comprometía la celebración de un referéndum soberanista. La negativa al diálogo del Partido Popular es el mejor caldo de cultivo para el independentismo y el resultado electoral refuerza las posiciones independentistas con un incremento de 10 puntos en la participación. Así las cosas, el apoyo al independentismo crece en las calles, registrando las diadas de 2013 y 2014 el mayor apoyo al independentismo en las calles de Barcelona. En esos años, según la Guardia Urbana, los manifestantes ascendieron a 1,6 y a 1,8 millones respectivamente. La de 2014 se convierte en el prolegómeno al primer referéndum ilegal por la independencia, celebrado el 9 de noviembre de ese año, a pesar de que Mariano Rajoy dijo que la consulta ni se puede ni se va a celebrar. Pero se celebró, con centro de prensa y difusión de resultados incluidos, a pesar de la suspensión del Tribunal Constitucional. El desafío independentista arreciaba ante la inoperancia política del gobierno del PP y el 27 de septiembre de 2015 se celebran nuevas elecciones en Cataluña, con los dos partidos independentistas concurriendo en una sola lista y con un claro compromiso para declarar la independencia. Tras esas elecciones, Carles Puigdemont es elegido presidente de la Generalitat. Asume la unilateralidad como única alternativa, promoviendo leyes de desconexión de Cataluña con el Estado, un nuevo referéndum ilegal el 1 de octubre de 2017 y una declaración unilateral de independencia el 27 del mismo mes. Mientras el independentismo seguía movilizándose masivamente, con cifras por encima del 1 millón de personas en aquellas diadas previas, el gobierno de Rajoy opta solo por la vía punitiva, renunciando al diálogo con reformas legales que no consiguieron disuadir al bloque independentista de su actuación. No solo eso, una absoluta inoperancia en la escena internacional y la nefasta gestión del 1 de octubre hacen que, en los días venideros, resulte difícil explicar lo ocurrido ante otros países, agravando el riesgo de una fractura territorial. Este es el triste balance de la actuación rígida del Partido Popular, cautiva de su actitud frentista contra algunos territorios, motivada por el espurio ánimo de obtener mejores resultados electorales en otros lugares de España. Desde luego, si ha habido un momento en el que España pudo romperse, ha sido ese, no ha sido otro, y gobernaba el presidente Mariano Rajoy. Y en ese momento el PSOE apoyó al gobierno ante semejante desafío, apoyando la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas para garantizar el respeto a la Constitución y el cumplimiento de la legalidad en Cataluña. Tras la moción de censura del 1 de junio de 2018, la llegada del presidente Sánchez a la presidencia del gobierno no solo supone la salida de la Moncloa de un partido popular condenado por corrupción y el fin de sus políticas de recortes y precariedad que tanto daño infligieron a la ciudadanía española, sino que el nuevo gobierno socialista inicia una senda de diálogo en relación con Cataluña que continúa tras las elecciones generales de 2019 con el gobierno de coalición progresista. Una senda de diálogo que, al contrario que lo hecho por el PSOE desde la oposición con el 155, nunca contó con el respaldo del Partido Popular, nuevamente enfrascado en utilizar la confrontación territorial como arma para hacer oposición al gobierno de coalición progresista. Un diálogo que supuso decisiones difíciles, como los indultos parciales a los líderes independentistas condenados por el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, pero que ha dado frutos evidentes, hasta el punto de que la situación en Cataluña y España
está mucho mejor hoy que en el año 2017. Hoy es mucho mejor la convivencia entre los catalanes y de estos con el conjunto de España. Hoy es mucho menor la movilización del independentismo. La última diada supuso solo 115.000 personas en las calles, lejos de la cifra de la anterior década. Y hoy se cumple la Constitución en toda España, salvo en la sede de Génova del Partido Popular, donde llevan 5 años bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y si hoy también la primera fuerza política en Cataluña es un partido constitucionalista como el PSC, tanto en la elección autonómica de 2021 como en las pasadas municipales y en las más recientes elecciones generales. Todo el relato anterior pone de manifiesto que con el diálogo como herramienta y la Constitución como marco, los frutos han sido más positivos para la convivencia y para la unidad de España. La confrontación y la falta de respeto a los principios constitucionales que amparan la diversidad cultural y lingüística de nuestro país son una rara forma de garantizar la unidad de España. Y por último, una reflexión final. Convendría a la derecha hacer una reflexión sobre sus amenazas apocalípticas cada vez que gobierna la izquierda en España. Desmantelamiento de la nación, mutación constitucional, plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución. Ya hemos visto que los mayores riesgos de ruptura se han producido con gobiernos del Partido Popular. Son frases que preceden a convocatorias de movilizaciones que tienen el tufo de asonadas trumpistas y que ponen de manifiesto que no se digiere el resultado electoral ni se reconoce la legitimidad de los gobiernos que surgen de la votación ciudadana y de las mayorías parlamentarias, como señala el artículo 99 de nuestra Constitución. Incluso con carácter preventivo, como ocurre ahora o previo a una celebración electoral, como ocurrió con aquella foto de Colón de febrero de 2019, de la que hoy solo queda el líder de la ultraderecha, más envalentonada, y que es el único socio posible para el Partido Popular. Porque ese es en el fondo la cuestión, que no se acepta la legitimidad de un gobierno surgido de la voluntad popular y de las mayorías parlamentarias cuando es progresista. No se acepta la legitimidad de un gobierno progresista que hace políticas para la mayoría, pensando en el interés general, políticas que no gustan a una minoría privilegiada a la que defiende la derecha, política, mediática y económica, y que está dispuesta a llegar al límite y poner en riesgo el Estado con tal de terminar con él. Como alguien reconoció en su día, él es siempre un presidente de gobierno socialista. Por todo ello, planteo el siguiente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento de Benalmádena, que se inste a las fuerzas políticas a continuar haciendo del diálogo dentro del marco constitucional la herramienta para mejorar la convivencia entre catalanes y de estos con el resto de España. Muchas gracias. En definitiva, se trata de una moción, podemos eliminar si queréis, pero quería hacer esta introducción para que se hiciese un relato de todo lo que ha acontecido durante este tiempo. Pero, en definitiva, podemos quitar esa exposición de motivos y centrarnos en lo importante, que es, digamos, que favorecer, avalar, propiciar el diálogo político entre fuerzas políticas con el único fin y objetivo de mejorar la convivencia en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, señor Navas. Abrimos un turno de debate. Señor Centella. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, las exposiciones de motivos no se votan, porque se votan son los acuerdos, aunque nosotros estamos muy en sintonía con lo que expresa esa exposición de motivos y de lo oportuno que es en este momento en nuestro país hablar de convivencia. Acabamos de ver hace muy pocos días como unos energúmenos ataviados con banderas, con el aguilucho, preconstitucionales, perdón, incitaban a una niña a decirle negra te vamos a matar cuando se dirigía a un partido de fútbol, ¿no? Unas banderas, curiosamente, que estamos viendo en cargos de administraciones autonómicas estos días, que han salido en los medios de comunicación, cargos de Vox, esas mismas banderas preconstitucionales, por no llamarlo de otra manera. Y por tanto, hay que hablar de convivencia. Lo dice la Constitución, en la letra, en el espíritu, y hasta hace muy bien poco ha sido con las diferencias, aunque siempre ha habido, es verdad que cuando el PP no gobierna eleva mucho el tono de la crispación, no la hemos vivido aquí en Benalmádena y se ha vivido, bueno, señor González ahora dirá lo que diga, pero como ponían ustedes a Felipe González o a Alfonso Guerra, pero bueno, digo, que es verdad que la derecha española sube el nivel de crispación cuando no gobierna, pero en los niveles que estamos llegando últimamente, en los últimos años son realmente insoportables y generan una crispación y una sensación de posible violencia que es muy, muy preocupante. Ni siquiera en tiempos de pandemia.
Acuérdense cuando escuchábamos, porque además hay un peligro que yo les pediría que lo cuiden, lo hemos vivido en Benalmádena y se vive en todos los niveles. El partido tiende mucho a demonizar a las personas. Felón, ¿se acuerdan de aquello de Felón? De poner a los dirigentes políticos cuando no están de acuerdo con ellos como de demonios. Y al final son políticas diferentes que podemos discutir o no discutir, podemos discutir sobre la amnistía. El señor Feijóo reconoció ayer que en España ya ha habido amnistías. Entonces podemos discutir si son oportunas o no, pero la democracia no se pone a los pies de ningún delincuente por defender una opción política, ni se rompe el Estado de Derecho, son cuestiones diferentes y si hay alguna cuestión de inconstitucionalidad, pues ya vendrá el Tribunal Constitucional a solventarla. Pero eso de que España se entrega, yo escucho, tengo ese gran defecto, me gusta escuchar a los que no piensan como yo, y me levanto escuchando Jiménez Los Santos, me levanto escuchando la COPE, me levanto escuchando al señor Alsina en Onda Cero, y las cosas que dicen a esa hora de la mañana, ante millones de españoles, los tres, unos más que otros, los tres, por cierto, uno cobra 20.000 euros por programa, dicen, pagado por la Iglesia, 20.000 euros por programa, y se escandaliza porque le suban a un pobre trabajador 1.000 euros. Pero bueno, quiero decir que cuando millones de personas escuchan esas barbaridades, incitando al odio a las 8, a las 7 de la mañana, pues muchos españoles que salen a la calle pues con el cuerpo no cortado, sino con el cuerpo que le pide guerra, que le pide cuando te encuentras con alguien, pues casi. Entonces es muy peligrosa la situación que vive nuestro país, y hay que tener mucho cuidado, y hay que llamar a la convivencia y al debate, pero ni España se rompe, ni todas esas cosas gruesas que se dicen, que al final los que estamos aquí debatiendo podemos tener más o menos algún entendimiento, pero cuando eso lo escucha la gente pues sale a la calle con una situación que no es la más deseable para la convivencia. Hay que recordar que todo el problema en Cataluña empieza cuando el Partido Popular decide llevar a los tribunales elementos de un estatuto que había sido votado por el 80% de los catalanes, creo que era recordar, entre el 70 y el 80, no recuerdo exactamente la cifra, votado por la gran inmensa mayoría de los catalanes, y los mismos artículos que el Partido Popular votó a favor en Andalucía, los mismos. Podemos verlo uno a uno. Cuando se incluyeron en el Estatuto de Cataluña, fueron a los tribunales, los mismos. Hay 7, 8, no sé cuántos artículos que son los mismos. En Andalucía eran perfectamente constitucionales y cuando se introducen en Cataluña eran inconstitucionales. Y ahí comienza. De ahí comienza el germen de lo que después hemos venido viviendo. Y yo quiero hablar de convivencia más allá de lo que ocurre en Cataluña. Que es verdad que en los últimos años pues esa convivencia se ha restañado, más o menos. Hay en España una situación que ha ocurrido en gran parte de Europa, pero en España tiene características concretas, ¿no? España es fuerte precisamente porque es plural y porque está unida por la convivencia. Esto pasa igual que en una pareja. Las parejas no se pueden mantener sí o sí a la fuerza, ¿verdad? El PP votó en contra de la ley del divorcio y años después se dio cuenta que las parejas no se pueden mantener sí o sí por la fuerza. Pues en España igual. España no se puede mantener a golpe de porra. No se puede. Es mucho más débil así. España se tiene que mantener porque el conjunto de los españoles, o la inmensa mayoría de los españoles, quieren seguir perteneciendo a este Estado. Por la convivencia. A Cataluña no se puede ir con la porra. Se tiene que ir con la persuasión. Para que no vean que hay enemigos. Una imagen horrible. Yo creo que de las peores que yo recuerdo consentidas por el gobierno. Cuando salen de las comisarías de toda España, policías en dirección a Cataluña, aquellos días de octubre, gritaban los propios policías y sus familiares a por ellos. En todas, yo creo que fue una cosa por WhatsApp organizada, a por ellos, y no hubo ningún dirigente político, ningún mando policial que le dijera que aquí no se va por nadie, que no se va por nadie, que allí no se iba por nadie. Se iba en todo caso a restablecer la legalidad, por lo menos.
pero ningún mando policial, ningún cargo político dijo en ese momento públicamente que allí no vamos a por nadie. Y gritaban, ya digo, los propios policías y los familiares a por ellos, a por ellos, a por ellos. Con todo eso, pues el clima incendiario a más no poder. Por eso decimos, España o se une por convencimiento o ya está rota. Digan lo que digan las leyes, digan lo que digan los tribunales. Y para terminar, porque ya decía que en el conjunto de Europa se está blanqueando a la ultraderecha y nos preocupa mucho, muchísimo. Y aquí en España ha tenido características particulares. Ese blanqueamiento empieza cuando se reparten los carnets de constitucionalista. Tú eres constitucionalista, tú no eres constitucionalista. A la señora de Vox se le da el carnet de constitucionalista, se lo da el Partido Popular, se lo dan los medios de comunicación, se lo da la oligarquía. Una fuerza política que es homófoba, xenófoba y misógina. Y no es una apreciación mía. Ya lo vieron ustedes en la lona aquella que apareció en Madrid. Con un cartel imitando a la Alemania nazi, que era muy parecido, lo que pasa es que allí barrían y aquí tiraban a una papelera. ¿Y qué tiene que ver eso con el espíritu de la Constitución? ¿Qué tiene que ver eso con la letra de la Constitución? Los que llaman al odio al inmigrante, los que lanzan una campaña hay que ser contra los menores no acompañados, y lanzan una campaña contra ellos, contra menores de edad que llegan a nuestro país no acompañados, o bien porque han venido solos jugándose la vida, o bien porque sus padres han muerto en la travesía. Los del odio al inmigrante, los que rechazan las políticas de igualdad de género, los que censuran. Se ha censurado una película, ha vuelto la censura en nuestro país con los señores y señoras de Vox, censurando una película porque dos chicas, una película de Disney, porque dos chicas se besan. Y ha sido censurada, sí, en una ciudad de España, hace pocas semanas. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Los que se van a las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo, los que rechazan las diferencias sexuales afectivas y quieren volver a meter en el armario a los que no aman como ellos. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Con el espíritu, con la letra de la Constitución. ¿Qué tiene que ver eso? Segunda cuestión. El cambio de régimen en España tiene varios pilares, sobre todo dos. El pasar de una dictadura asesina a una democracia parlamentaria. Primero, el derecho al voto, el derecho de la reunión política, y la otra es el reconocimiento de la pluralidad que existe en España. El Estado de Autonomía no es un invento administrativo. El Estado de la Autonomía es el reconocimiento de que España es plural y que los pueblos de España tienen derecho a cierto grado de autogobierno. Y nos encontramos con una fuerza política que dice que la autonomía no, que España es una y no 51. ¿Se acuerdan ustedes cuando escuchábamos eso en la transición? Pues yo sí me acuerdo. Yo era muy pequeño cuando lo escuchaba. España una y no 51. ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? ¿Qué tiene que ver eso con la Constitución? Pero no, se le da el carnet de constitucionalista. Los que trabajan para el odio, los que incitan al odio, los que quieren acabar con uno de los pilares fundamentales de nuestra democracia. Nuestra Constitución, como todas las constituciones modernas, son fruto de la Ilustración, del triunfo de la razón. Y se le da el carnet de constitucionalista a una fuerza que es negacionista del cambio climático, por supuesto de la Agenda 2030, de las vacunas. Tenemos presidentes de parlamento que son antivacunas en estos momentos en España. ¿Pero de qué cueva salió esta gente? ¿De qué era? ¿Del Paleolítico? ¿Y ustedes le dan el carnet de constitucionalistas? Porque lo necesitan para gobernar. Pero es muy peligroso lo que está ocurriendo en nuestro país con ese blanqueamiento de la ultraderecha. Y yo no digo que no tengan derecho a asistir, por supuesto. Lo decía el señor Amán. Nosotros, si no respetan la Constitución, es que ya lo haremos de otra cosa. Pero una cosa es que puedan pensar lo que quieran, gracias a que unos estuvimos 40 años luchando por la democracia, 40 años,
desde dentro contra ellos mismos. Porque hay que recordar una cosa, y termino ya, perdón por si me estoy alargando. Ya es la segunda vez que ocurre, la segunda. Y no es casual. El señor Abascal ha vuelto a repetir en sede parlamentaria que este es el peor gobierno de la historia de España. El peor. Peor que aquellos que firmaban sentencias de muerte en los consejos de ministros. Porque esto no se dice por casualidad. Lo que está haciendo el señor Abascal es recordar otros tiempos. Este gobierno es peor que aquellos que le daban aceite de ricino a las mujeres, a las abuelas, a las madres, a las hermanas y a la hija de los rojos para que se fueran defecando por las calles de su pueblo y reírse de ellas. Y este gobierno es peor que ese. Y cuando dice el señor Abascal eso, el conjunto de medios de comunicación, el conjunto de la derecha, no le dice, ustedes son de otra época, con ustedes no queremos saber nada. Por eso yo digo, es muy peligroso. Y una de las razones de la crispación, no ya política, sino social, que estamos viendo en nuestro país en los últimos años, es porque se ha blanqueado a la ultraderecha, que llevaba décadas escondida. Y ahora no tienen problema en decir esas barbaridades públicamente, en incitar al odio, en decirle a una chica negra que la van a matar por llevar la camiseta de otro equipo. Y eso es lo que estamos consiguiendo en nuestro país, blanqueando a la ultraderecha. Por lo tanto, es muy acertada los llamamientos a la convivencia y yo estoy convencido que en algún momento de la historia de nuestro país el Partido Popular va a volver a la senda del constitucionalismo. Y la senda del constitucionalismo es dejar fuera, por lo menos, de gobernar en las instituciones con aquellos que atacan con su actitud diaria la Constitución. Perdón por la tardanza, pero creemos que era importante lanzar estos mensajes. Muchas gracias, señor Centella. Señora Mann, ¿me ha pedido la palabra? Señora Mann. Bueno, señor Centella, yo no tengo el carné. ¿Me lo puede usted enviar, por favor? Que es que no me lo han llegado. No. Cierto es que me he cambiado de casa hace poco, pero tampoco me había llegado antes. O sea, que cuando usted pueda, me manda el carné de constitucionalista. Y ya que está, yo también quiero ser demócrata, así que me manda el carné de demócrata. Y ya que está, y está aquí diciendo quién puede y quién no ser constitucionalista y demócrata, pues también quiero ser hombre. Y no tengo el carné, pero me siento, y entonces pues también quiero saber si puedo ser, ¿vale? Señor Centella, la verdad es que me va a encantar estos 4 años debatir con usted. La verdad, se lo digo con todo el cariño del mundo, porque me encanta poder dar a conocer las ideas de Vox sin que la gente hable de ellas, sino que uno de Vox hable directamente de las ideas de Vox. Mire, yo la verdad no sé quiénes son los energúmenos que apalearon, insultaron y vejaron a esa mujer y con las banderas de usted ha dicho del aguilucho. Bueno, pues la verdad es que no lo sé, yo no los he visto. Tampoco creo que llevaban banderas de Vox, pero vamos, que si vejaron a esa mujer, nosotros condenamos cualquier tipo de vejación, porque nosotros creo que somos los únicos, al menos de este lado de la zona del Pleno, que siempre hemos condenado la violencia, da igual quién la haya realizado. En Cataluña, esa bandera, pero no la bandera del pollo, sino la bandera constitucional, por llevar la bandera constitucional en Cataluña, sí que te pueden apalear y escupir. Y es más, en Cataluña, por hablar español, te insultan. Y además no te permiten estudiar en español. Y además no te permiten rotular tus negocios en español. Entonces, bueno, en fin, yo no sé. Ha dicho muchas cosas y quiero responderle a todas. A ver, dice usted que nosotros decimos que el gobierno está a los pies de los delincuentes. Tiene usted razón. Puigdemont todavía no ha sido declarado delincuente. Es presunto delincuente y seguro fugado. Porque se fugó en el maletero después de haber hecho lo que hizo.
Y hombre, yo, sinceramente, alguien no se mete en un maletero y se va hasta Bélgica porque cree que ha hecho las cosas bien, Y con ese es con la que la vicepresidenta del gobierno, de su partido, bueno, no sé si de su partido, pero vamos, de sus confluencias, se fue a reunir para no se sabe muy bien qué. Toda una vicepresidenta del gobierno, En fin. Yo quería simplemente hablar de que si usted está a favor de la convivencia y que si usted está a favor y su partido está a favor de dialogar con todos y tal, pues no sé, hay algo que me chirría en su discurso, porque estoy a favor de dialogar con todos, estoy a favor de dialogar con secessionistas, con golpistas, con gente que quiere romper a España, que quiere tener sus propias ideas y tal, pero luego no quieren hablar con nosotros y nos insultan, nos llaman homófobos, misóginos, y el tercer insulto la verdad es que se me ha escapado. Yo quería, si me lo puede repetir, por favor. No, misógino ya, no, es homófono y misógino. ¿Y quién es el tercero? ¿El tercero es? Es que quiero saber, ¿no? Porque quiero decir que... Sí. ¿Homófobo? Pero se lo digo, señor, homófobo porque va en contra de los homosexuales, xenófobo porque incita al odio a los inmigrantes y misógino porque incita al odio a la liberación de la mujer. Vale. Entonces, en su política de convivencia, supongo que eso es lo que se suele decir para convivir y ser amigo. Vamos, yo no quiero encontrarme con usted por la calle, no vaya a ser que me diga cosas peores. Bueno, nosotros... y ya entro en la diatriba y en la moción directamente, consideramos que es vergonzoso el espectáculo tan lamentable que los llamados partidos mayoritarios y Sumar están dando a la sociedad española y al resto del mundo. Desde que existe Estado autonómico, la política nacional se ha basado en un mercadeo de mercachifles, más interesados en ostentar o mantener el poder que en servir a los ciudadanos. Muestra de ello es la situación que vivimos hoy día, con los precios de los carburantes, la electricidad, los alimentos y los artículos de primera necesidad por las nubes. Mientras ustedes, ilustres representantes de los españoles, se enzarzan en discutir sobre amnistías, diálogos y demás offlinas. Y eso lo ha dicho antes el representante del Partido Socialista. Parece que no nos centramos en los platos de lentejas y nos centramos más en nuestros ombligos. En vez de debatir la mejor manera de contener los precios, de aumentar el poder adquisitivo de los españoles e incrementar su riqueza, distraer a la sociedad ante su bajo nivel programático e ideológico con un debate que su sola realización manifiesta el decadente liderazgo y pobre preparación que como partidos tienen ustedes para dirigir este país casi milenario. Hoy España vive una situación de extrema gravedad. Para la unidad nacional, la convivencia entre los españoles, la democracia y el Estado de Derecho. Esta situación no es heredera de antiguos regímenes o provocada por el malestar o la división social. Esta situación está enteramente provocada por el comportamiento de los dos partidos que han ostentado el gobierno durante los últimos 30 años. Prueba de ello, como usted mismo ha señalado, señor Centella, es que nuestra democracia nació del consenso y la reconciliación en 1978. Y si ahora no lo tenemos, algo habremos hecho mal en estos 40 años. Sin embargo, hoy día estamos muy cerca de volver a vivir la zozobra de la anarquía, gracias a los tejemanejes, como ya he dicho, de los grandes partidos que han estado realizando en los últimos 30 años. La visión cortoplacista y la miopía interesada para afrontar los verdaderos problemas que azotan a nuestro país han creado un problema donde antes no lo había. Donde antes había concordia y había reconciliación, hoy, estoy de acuerdo con usted, hay falta de convivencia. Para ostentar el poder, los dos grandes partidos han jugado con el significado de palabras tan sustanciales como nación, nacionalidad o Estado plurinacional, creando expectativas e ilusiones a grupos sociales minoritarios hace 40 años y que hoy día siguen siendo minoritarios, pero están mucho más envalentonados por haber sido y ser el objeto de deseo de sus intrigas y mercadeos.
La moción que presenta el Partido Socialista es un alegato a seguir comportándose como siempre, echando en cara al Partido Popular que no les deja hacer y negociar con los independentistas y nacionalistas lo que ellos han negociado antes en anteriores legislaturas. En la moción han repasado una a una las concesiones con las que han comerciado desde el Gobierno central tanto el PP como el PSOE para ostentar el poder. Y en ella tienen la desfachatez de preguntarse por qué se va a romper ahora España si no se ha roto antes con esas negociaciones. Igual que un niño con un juguete que juega a comprobar la resistencia del mismo, maltratándolo hasta que se rompa. Señoras representantes del PSOE, ¿no se han dado cuenta que cada vez que unos u otros han mercadeado con la ilusión y las esperanzas de los españoles, España se iba rompiendo poco a poco? ¿No se han dado cuenta que cada vez que unos y otros cedían ante las exigencias de las minorías que no buscan el bien común de todos los españoles, sino solo el de ellos mismos, España se iba rompiendo poco a poco? Usted lo ha dicho, señor Centella, España se va rompiendo y cada vez está más rota. Les acepto la insinuación de que el PP es un oportunista, que enarbola la bandera de la unidad nacional y la defensa de la igualdad entre todos los españoles solo mientras no gobierna, pues sus convicciones les duran justo el tiempo para ganar unas elecciones y llamar de nuevo al PNV o a Junts para volver al mercadeo de los mercachifles, como ha hecho el señor Feijóo con el PNV, que le ha dado un portazo, y con el señor Puigdemont, que le ha pedido la luna. Desgraciadamente, pero la política del todo vale, por muy consensuada que esté entre los grandes partidos, tiene un límite en lo moral y en lo político. Desgraciadamente, ustedes, Partido Socialista, no parecen que tengan ningún límite. Así, no nos ha de extrañar que el PSOE vuelva a tender la mano a los herederos de ETA y a los separatistas para incorporarlos en la dirección política del Estado a cambio de sus votos. Ni nos extraña que su vicepresidenta del Gobierno tenga una reunión humillante con Puigdemont, un prófugo de la justicia, en Bruselas. Tampoco nos asombra la postura favorable del PSOE y Sumar ante la exigencia separatista de una amnistía para los involucrados en el golpe de Estado de Cataluña de 2017. El legado de Sánchez será un golpe continuo al orden constitucional y al orden institucional. El de la indulgencia con los criminales. Sánchez ha indultado a golpistas, a corruptos, a ladrones, ha protegido a corruptos, ha soltado a peligrosos violadores a la calle, mientras que los españoles de a pie, a esos los ha estrangulado con prohibiciones, impuestos y traiciones. Pero moralmente Vox cumplirá una vez con su responsabilidad, denunciando el peligro que supone dejar la convivencia y el futuro de los españoles en manos de aquellos que no ocultan sus deseos de destruir España. El PSOE ha asegurado que ellos han mejorado la convivencia en Cataluña. Pero la realidad, y en España, porque Cataluña es España. Pero la realidad es que lo único que ha mejorado este partido es el nivel de cesión ante los chantajes separatistas, con los indultos, la reforma del Código Penal y ahora la más que probable ley de amnistía. Todo por y para la subsistencia del PSOE en el gobierno de la nación. Sin embargo, igual que en 2017, los padres siguen sin poder escolarizar a sus hijos en español en Cataluña, donde continúan utilizando la educación para adoctrinar y manipular. Los comercios siguen sin poder rotular en español, recibiendo la preceptiva multa si lo hacen, mientras los separatistas gozan de la impunidad para malversar fondos públicos, por cierto, pagados por todos los españoles, destinándolos a su proyecto de ruptura y división. La España de las clases medias, la Cataluña de las clases medias y populares, la mayoritaria, padece las consecuencias del fanatismo separatista, con un endeudamiento galopante, un crecimiento pírrico de la región, que les condena, en muchos casos, a la exclusión social y al separatismo, y al empobrecimiento. ¿Quiénes han perdido fuerza? ¿Los catalanes o el separatismo? Para la inmensa mayoría de los catalanes, porque los separatistas siguen R que R y más embalontrados que nunca. Azuzar la llama
de un proceso de diálogo del estilo de Zapatero con los etarras solo provocará lo que entonces: la humillación de las víctimas al ver a sus verdugos ostentar el poder en las instituciones y una vil traición a los miles, millones y decenas de millones de españoles que a lo largo de la historia se han sacrificado, sufrido, sudado y sangrado por hacer de España una nación de iguales, orgullosos de su historia, tradiciones y ambiciones. El diálogo es necesario para entenderse, pero dialogar no es negociar, ni ceder, ni comerciar, ni vender. Dialogar es comunicar al que escucha cuáles son los límites de nuestras libertades para respetar el consenso entre los españoles que los españoles nos dimos todos juntos. Dialogar es defender el bien de la mayoría sobre la intolerable conducta de la minoría. Dialogar es mantener las convicciones que se tienen con la fuerza de la razón y la palabra. Dialogar es recordarles a ustedes, a los separatistas y a todo el mundo el artículo 2 de la Constitución española, que señala de manera clara: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Porque en todo hay límites y hay que saber fijarlos. Para mí y para mi grupo, el diálogo de un mentiroso como Pedro Sánchez con unos delincuentes que buscan destruir nuestro futuro y cercenar nuestra prosperidad es, a todas luces, un esperpento al que probablemente habremos de asistir, pues queramos o no, se va a producir. Pero ni lo jalearemos, ni lo apoyaremos, ni mucho menos lo deseamos. Por esta razón, rechazamos enteramente la moción del Partido Socialista. Muchas gracias.